Hoy estamos en el podcast Awaken con María José Noain, que es una persona inspiradora. Con ella tuve hace unos años un momento Awaken en una de sus clases de historia, que tenía que ver con historia del mundo egipcio, y quiero presentárosla para que veáis el tipo de persona que es, porque hay personas que son pozos de sabiduría, que tienen muchísimo conocimiento y que saben transmitirlo y divulgarlo bien. Y bueno, pues María José es una de esas personas. Hola María José. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo, bueno, primero de todo me gustaría saber qué fue lo que te hizo dedicarte al mundo de la historia, qué te llevó, cuál fue ese viaje que te llevó hasta ahí y después cómo te convertiste en los viajes de Aspasia, que tienes un libro muy bonito. He de decir que no he tenido la oportunidad de leérmelo, quería habérmelo leído antes de esta entrevista, pero sé que nos vas a ilustrar muy bien en esta entrevista de hoy. Cuéntame. Para empezar, yo siempre, o por lo menos antes, me defino como arqueóloga, más que como historiadora, que es cierto que yo estudié la licenciatura de Geografía e Historia, que es como se llamaba por aquel entonces, pero con la clarísima intención de dedicarme a la arqueología. Mira que la historia y la arqueología son disciplinas cercanas, pero para mí en mi mente no tenía nada que ver y yo lo que quería es ser arqueóloga, y por un motivo muy sencillo, por Indiana Jones. Que anda que no he aguantado bromas a todo lo largo de mi trayectoria profesional, y donde tienes el látigo y el sombrero Indiana Jones, y yo tenía que decir, bueno, reíros todo lo que queráis, pero en mi caso es cierto que la vocación me viene de ahí. Cuando estrenaron En busca del arca perdida yo tenía 10 u 11 años, la fui a ver al cine, y más allá de mi fascinación por Harrison Ford, me fascinó también todo ese mundo de descubrimiento y de poder llegar al pasado a través de la cultura material. Poco a poco me fui enterando que tenía que estudiar, ahí fue cuando supe que la carrera era Geografía e Historia, y eso me llevó a ese mundo profesional. Durante mucho tiempo trabajé como arqueóloga en el trabajo de campo, en excavaciones puras y duras, primero las que se hacen como estudiante, que ahí me iba todos los veranos en mis vacaciones a aprender el oficio, y luego ya de manera profesional para acabar trabajando en un museo arqueológico, que es donde tú y yo nos conocimos. Y de ahí el enlace a los viajes de Aspasia vino cuando en un momento dado, en el año 2019, que muchos hablamos de la catarsis que nos supuso la pandemia, pero también hay veces, y lo hablaba de hecho contigo antes de empezar a grabar, que hay veces que nos pasaron también cosas en momentos anteriores, yo no sé si de una manera más o menos inconsciente, aunque no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, veíamos que venía una época de crisis, porque desde luego mi crisis personal tuvo lugar muy poquito tiempo antes de la crisis mundial, y decidí dejar de manera voluntaria mi trabajo en el museo, con el que estaba absolutamente satisfecha, para pensar que quería iniciar una trayectoria más personal, un proyecto propio, que fue al que bauticé los viajes de Aspasia, como bien decías, con el objetivo de, recogiendo la estela que había iniciado como arqueóloga profesional y como mi trabajo de responsable de comunicación y actividades en el museo, para intentar transmitir el conocimiento, un conocimiento siempre relacionado con la historia, con la arqueología, pero también con la antropología, porque después hice la carrera de antropología social, y también con el arte, porque ahora mismo estoy estudiando historia del arte en la UNED. Intentar transmitir a cualquier persona que tenga mínimamente un interés por la historia, tú lo tenías mucho más que mínimamente, pero un mínimo interés por la cultura, la pasión que a mí me supone adentrarme en el pasado. Hace poco hablaba con una amiga que es psicóloga, que está también en permanente proceso de formación, y ella decía, es que a mí el conocimiento me produce sufrimiento, sobre todo en la psicología, que es una ciencia tan compleja, ¿no?, y que implica adentrarse en los entresijos de la mente. Ella decía que ese conocimiento a veces le hacía sufrir, y yo le contestaba, a mí el conocimiento lo que me da es placer. Yo cuando estoy con mis libros, con mi ordenador en mi casa, impartiendo una clase, teniendo una charla como la que estoy teniendo contigo, y descubro algo acerca de un personaje del pasado, de una mujer pintora, de una ciudad enterrada en la arena del desierto, cualquier elemento de estos, me produce felicidad entender un poquito mejor de dónde venimos, qué es lo que nos ha hecho ser la sociedad que actualmente somos, qué es lo que nos define como seres humanos, y compartirlo. Entonces, en los viajes de Aspasia doy cursos, escribo textos, escribo libros, organizo viajes culturales, siempre con el mismo objetivo, intentar transmitiros la felicidad que a mí me da el conocimiento histórico. Es que eres inspiradora hablando, María José. Es que vuelvo a tener la sensación que estoy en clase contigo, porque realmente
yo creo que el conocimiento socialmente, al menos en las personas más jóvenes, habrá algunas que sí, otras que no, pero es como que está un poco infravalorado, ¿no? Estamos acostumbrados a lo justo y necesario que necesitamos para el momento y que nos lo cuenten ya. Sin embargo, lo bonito de la historia o de la arqueología, ¿no? Que son disciplinas que te ayudan a tener la paciencia de buscar y de investigar. ¿Cómo eran esas primeras campañas arqueológicas? Bueno, yo ya me voy a desviar porque me provoca muchísima curiosidad, pero ¿cómo eran esas primeras campañas arqueológicas, ¿no? ¿Qué investigabas? ¿Qué buscabais? ¿Qué hacíais? La primera a la que fui tenía 17 años, cumplí los 18 años allí. Ya tenía muy claro que quería ser arqueóloga, entonces en el verano de COU, a primero de carrera, investigué posibilidades para participar en alguna excavación y encontré los campos de trabajo en los que no te piden una formación específica. Me llevaron en coche mis padres hasta cerca de Sarlat, se llamaba Malén, un pequeño pueblecito del noreste de Francia. Mucho tiempo después, mi padre y mi madre me contaron la angustia con la que dejaron a su niña, que a ver, que con 17 años tampoco eres tan niña, pero es verdad que yo me iba a quedar ahí un mes haciendo una excavación arqueológica en manos de desconocidos. Ellos disimularon bastante bien, pero como te digo, luego me comentaban la angustia que les supuso dejarme ahí en medio de Francia, y fue, claro, por supuesto, sin móvil. Y fue una experiencia increíble. Bueno, estábamos jóvenes y jóvenes, aunque la palabra no exista, de muy distintos países europeos. La sensación de comunicarte en otro idioma, de estar fuera de casa, dormíamos en tiendas de campaña. El director de la excavación, Luis Roussel, era un hombre extraordinario, súper afectuoso. Bien, es verdad que también tengo que decir que pocas nociones nos daba de arqueología. O sea, llegas ahí el primer día, me dan un paletín y me dicen ponte a excavar, y es como, pero explícame cómo lo cojo, cómo lo hago, quito mucha tierra, quito poca, qué tengo que hacer si encuentro un resto. Era ahí un poco sálvese quien pueda, pero había tal ambiente de tiempo libre, vacaciones, compartir la pasión por la arqueología, que fue asombroso. Y el primer resto que encontré, bueno, por cierto, era un yacimiento romano, galorromano, unos 2000 años de antigüedad, fue un cráneo de perro, que como hallazgo arqueológico no tiene especial interés, pero encontrar un resto tan perfectamente conservado con el cráneo completo para mí fue impresionante. Y también te diré que pasé por las novatadas, porque en otra sección del yacimiento estaba excavando y encontré un fragmento de bronce que parecía que tenía cierta decoración. Se lo enseñé a mi compañero que estaba al lado en la misma cuadrícula de excavación y empezó a hacer aspavientos, que era una pieza extraordinaria, que había encontrado el hallazgo del año, que parecía el mango de un cuchillo, pero que en bronce apenas había testimonios en ese yacimiento, y que fuera corriendo a enseñárselo al bueno de Luis Roussel, el director de la excavación. Imagínate mi emoción con el super hallazgo del año, se lo di y se empezó a reír a carcajadas. Me dice, ¿pero no te das cuenta que es una réplica del Arco de Triunfo de París? Me habían metido la novatada en el estrato arqueológico. Y a partir de ahí, pues enamorada de ese trabajo de campo, que dista mucho de la imagen que tenemos, aparte de las películas de Indiana Jones. Yo creo que sobre todo prima un poco la sensación de lo que puede transmitir un yacimiento como Atapuerca, que al ser paleolítico se excava muy despacio, muy minuciosamente, nos asocian con el pincel, con un cuchillito, sacando estratos arqueológicos de muy poca profundidad. Es cierto que hay muchas excavaciones que son así. Hay muchas excavaciones que son francamente aburridas, porque hasta que encuentras algo, que siempre se encuentra, pero no a cada 5 minutos, pues se puede hacer pesado y tedioso. Pero luego también hay excavaciones como las que ya datan de época romana o de época medieval, que no tienen nada que ver con esta minuciosidad, que son literalmente con pico y pala, que exigen un trabajo físico considerable y que tienen un ritmo totalmente distinto. Pero lo cierto es que siempre estamos encontrando cosas, no cosas de especial valor histórico o artístico, pero cosas, huesos, restos de fauna y de animales o cerámicas, algo que está continuamente presente en una excavación arqueológica, que es un trabajo mucho más duro físicamente de lo que podemos presuponer, y que la emoción por descubrir, o cuando ves asomar entre la tierra, la arena o el polvo algo que todavía no sabes lo que es, existe y es real. Qué bonito. Y claro, años después, que fue donde nos conocimos nosotras, estabas en el Museo Arqueológico Romano, en el Museo Romano. Sí, eso es, el de Ollaso, en Irún. Estuviste muy vinculada. Y bueno, vamos a seguir los viajes de Aspasia, esa época de catarsis, ese momento de cambio, dejas todo, empiezas una nueva etapa y...
El primer día en el que no fui a trabajar al museo fue el día en el que cumplí 48 años, casi cerca de la cincuentena, que realmente tiene mucho también que ver cuándo se produce ese momento de cambio. No es lo mismo hacerlo con 30 que 40 o que con 50. Yo llevaba muchos años como parte de mi trabajo en el museo y antes de él dando cursos de historia y arqueología. Al principio de una forma también muy intuitiva, porque era muy joven cuando empecé, luego vas intentando adquirir ciertas capacidades de comunicación, vas aprendiendo cómo intentar ser lo más dinámica e entretenida posible sin perder nunca el rigor histórico, pero para cuando dejo el trabajo ya tengo cierto bagaje. Lo que pasa que en el museo, como es lógico, iban a seguir impartiendo esos cursos y yo tenía que ver si conseguía tener un grupo de alumnos y alumnas que quisieran iniciar su trayectoria también a partir de mi iniciativa académica personal. Empecé por ahí, fue un verano de desenfreno, enterándome de posibilidades para cobrar el paro, de en qué consistía ser autónoma, el IAE, la declaración censal, buscar un local que pudiera alquilar para impartir las clases. Fue un momento duro, pero también ilusionante, y eso fue lo primero que hice. Encontré un local en Donosti, otro en Irún, saqué mi propia convocatoria, ya totalmente como profesional autónoma. Yo que había carecido hasta ese momento siempre de espíritu emprendedor. En mi casa siempre hemos sido todos muy convencionales, formales. Bueno, luego mi hermano mediano, arquitecto, sí que emprendió y montó su propio estudio de arquitectura, pero siempre hemos trabajado por cuenta ajena. Yo decía que yo no puedo hacer una factura en Excel, que esto no es para mí. Luego, en cuanto empiezas, tú lo sabes igual de bien que yo, sota caballo rey, no tiene más misterio, pero ese verano de locura, intentando enterarme de qué es lo que tenía que hacer, emprendo ese camino con los cursos y 3, 4, 5 meses después, todos encerrados en casa. Y ahí yo tuve una magnífica oportunidad que fue la que me permitió empezar a dar también los cursos online. De tal manera que a día de hoy sigo ofreciendo la actividad presencial, pero los cursos online, aunque ya hemos podido salir de casa y recuperar la actividad normal, los sigo ofreciendo. Eso me permite también llegar a alumnos que no están físicamente en Guipúzcoa. Y la base un poco de todo el proyecto de los viajes de Aspasia es esa, la formación académica para adultos, que no tienen por qué tener conocimientos previos de historia y arqueología, como tampoco los teníais por qué tener los alumnos que veníais a las clases de Oyaso, y con esa intención divulgativa. A mis clases se viene a aprender y se viene a disfrutar de ese conocimiento. Doy fe de que se disfruta muchísimo, o sea, se disfruta y se aprende muchísimo. Y luego a partir de ahí empezaron a aparecer otros proyectos con los que nunca habría contado, entre otras cosas, y esto también lo sabes tú, porque cuando has hecho una trayectoria profesional que creo que se puede definir como sólida y responsable, la gente en el ámbito cultural, que en Guipúzcoa, que somos una provincia muy pequeñita, relativamente reducido, te conoce. Y a partir de ahí surgió la posibilidad de comisariar exposiciones, una sobre patrimonio para el Ayuntamiento de Irún, con los que estoy trabajando para hacer otra exposición sobre grabados del Bidasoa, proyectos de investigación que después se transforman en proyectos de divulgación, como el paseo cultural y patrimonial Las huellas de las mujeres en Hondarribia, proyectos conjuntos con otros agentes culturales con los que a veces me asocio porque trabajo sola, pero es maravilloso tener colaboraciones, como es el caso con Elga Masetani y su proyecto Vitamine, con la que estoy haciendo el Atlas Emocional del Bidasoa o Culturbox. Vuelvo a decir, son proyectos relacionados con la historia y el patrimonio, pero que tienen otra dimensión, ya no son educativos, o la escritura, que la sorpresa fue cuando me contactaron de la editorial RBA para proponerme escribir una biografía novelada sobre Livia Drusila para la colección Mujeres Poderosas, que luego se transformó en Reinas y Rebeldes, que luego incluyó también un segundo volumen para esta misma colección con la biografía de Isabel de Francia, una reina medieval, y que fue un descubrimiento porque yo siempre había escrito desde el punto de vista académico, comunicaciones a congresos, actas de congresos, publicaciones en revistas académicas, y de repente me proponen escribir un libro en el que, definido por RBA, el 70% tenía que ser ensayo histórico y el 30% tenía que ser creación literaria. Y yo, historiadora, arqueóloga, vale, muy bien, pues el momento en el que Livia y Augusto, que fue el primer emperador de Roma, se conocen, teniendo en cuenta, hay que recordar que ambos estaban casados y el divorcio se aceptaba en Roma, pero en circunstancias muy personales. Y yo, bueno, pues sabemos que en el año tal, Livia y Augusto se conocen por primera vez cuando ambos estaban casados. Y la editora, ¿qué sintieron?
Y yo, no, perdona, yo no puedo decir lo que sintieron Livia y Augusto, esto pasó hace 2000 años, el mundo emocional no tenía absolutamente nada que ver con la sociedad occidental del siglo XXI, yo no puedo meterme en la piel de Livia y decir qué sintió al ver a Augusto. Es como, no es que no puedas, es que tienes que hacerlo, porque hay un 30% de creación literaria. Y yo, pero es que sí, sin miedo, o sea, y era como, te damos permiso, o no solamente te damos permiso, te pedimos que introduzcas una parte de ficción, que intentes entrar en sus mentes, que aunque sepas que tienes esas cortapisas de que no es un viaje en el tiempo real porque estás proyectando todo lo que tiene que ver con el enamoramiento y la emoción en el siglo XXI, no pasa nada, la colección se define así, son biografías noveladas, la vendemos como una escritura que tiene parte literaria. Y de repente me solté y fue maravilloso. Y a ti también te está pasando, ¿verdad? Bueno, he de decirte, ya lo hemos hablado y te lo he comentado, pero mi madre es súper fan tuya, porque mi madre, vamos, la colección Mujeres Poderosas, como ella la llama, la tiene, vamos, y cuando le comenté que habías escrito esos 2 libros, súper fan, quería que se los firmaras. O sea que yo no los he leído porque los tiene ahí mi madre y no hay quien toque los libros de Mujeres Poderosas, los he releído. Son 60, ¿eh? Sí, es una colección amplísima. Sí, ahí está ella, vamos, pico y pala. Pero sí que es cierto que viniendo de ti, que eres muy rigurosa, que eres una persona además que sabes transmitir todo muy bien, estoy segura de que me voy a ir directa. No sé, es que tengo trabajo, ahora tengo ya 3 libros que leer, pero bueno. Y ahora mismo, con este montón de proyectos, con este montón de cosas que estás llevando a cabo, ¿cómo te sientes tú, ¿no? Como decías, con 48 años de repente me enfrento a este momento en el que cambio totalmente, ya no está el museo, ahora tengo que hacer las cosas por mi parte, porque bueno, desgraciadamente y por la pandemia, pues ha habido personas que han tenido muchas oportunidades, pero otras personas que no las han tenido, que se han encontrado que no podían avanzar. ¿Qué consejos les das? ¿Cómo les animarías a afrontar esos retos laborales que les pueda poner la vida frente a ellas? Diciéndoles una cosa que no sé si me van a creer, y es que es un tópico, pero es que es verdad, y es que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Que tengan, aparte de fe en sí mismas, que eso es un poco la base de todos, ¿no? Confiar en nuestras capacidades, pero que eso es muchas veces realmente complejo cuando las situaciones vitales no te lo pongan fácil, transmitir que es que en mi caso ha sido así, y en los casos cercanos de familiares y amigos y amigas que han vivido procesos parecidos ha sido así también, que cuando das ese paso, te enfrentas al reto o buscas nuevas formas de salidas profesionales o vitales o emocionales, la vida te sorprende. Y mira que además yo tengo que decir, para que no haya una doble lectura de lo que estoy diciendo, que yo soy atea perdida. O sea, quiero decir, lo que estoy transmitiendo no tiene que ver con una creencia en alguien que nos protege o una especie de fuerza universal que nos mueve, o sea, que no va por ahí, pero es verdad que de nuestras propias capacidades, cuando conseguimos romper esos miedos, a lo mejor apuestas por un proyecto o una salida profesional concreta que no funciona, porque no todo funciona. A mí ha habido un montón de proyectos que no me han funcionado, no quiero dar tampoco una versión idílica de mi proceso, pero es que cuando eso no funciona, hay veces que en el camino se han interpuesto cosas que son caminos paralelos y que se abren. Y es que a mí me ha pasado, pues a lo mejor este proyecto no recibe la subvención que toca o lo que sea, pero en el momento en el que me he sentado para preparar un proyecto, para presentar a una subvención que finalmente no me han dado, me he sentado con una persona o me ha surgido una idea que luego sí ha tenido una posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, que avancen, porque si no avanzan hacia donde creen que están avanzando, se les van a abrir vías paralelas. Sí, además hay mucho de eso, ¿no? De pensar que como no me ha salido, ya está, no puedo. Que es claro. Cuando eres empresario, cuando eres emprendedor, cuando eres autónomo, al final de 10 proyectos que puedas sacar, de 10 ideas que puedas tener, de 10 cursos que puedas hacer,
a lo mejor solo te funcionan 2, claro. pero es ir tocando palos hasta Sí, encontrar. yo ahora en enero acabo de abrir la matrícula para los nuevos cursos y he bajado de alumnos. Tengo menos que los que tuve en octubre. Cuando eso me pasa, me agobio, me como la cabeza, no he acertado en el discurso, pero digo, pues estos alumnos ya me conocen, si apenas tengo alumnos nuevos, el tema no es el adecuado. Luego pienso que hay factores externos, que hay veces que no depende de nosotras, que pasan muchas cosas a nuestro alrededor. Yo ahora mismo en Donosti tengo mucha competencia porque hay asociaciones de antiguos alumnos adultos de la Escuela de las Experiencias que se han constituido en plataformas formativas que tienen su programa anual de clases y eso a mí me quita muchísimos alumnos y además es una labor maravillosa que hacen, no la estoy criticando, pero tengo mucha competencia y pienso, bueno, pues igual ya no solamente depende de mí. Ahora la Universidad de Deusto ha sacado en Donosti otro programa formativo, pues también sé de gente que se ha ido a eso, ¿no? Entonces digo, pues bueno, pues tengo que ver cómo puedo conseguir más matrículas, mantener el alumno fiel y demás, pero luego pienso, si ahora mismo me acaban de coger en un programa de Kutxa Fundazio que se llama Sorlekua Mentoretza, que nos han seleccionado a 10 proyectos guipuzcoanos para ayudarnos a emprender y solventar retos de nuestros proyectos. Eso no es trabajo, pero desde luego estoy segura que me va a dar claves para crecer y mejorar. Me acaban de coger en Sorlekua Mentoretza. Acabamos de firmar un convenio con Cristina Enea de un proyecto del que no puedo contar mucho más. Elga y yo estamos produciendo la segunda Kulturbox. Estoy preparando la exposición de comisariado de grabados del Bidasoa. Tengo un contrato firmado con Ático de los Libros para publicar un libro sobre las mujeres en la historia del arte. Y es como, Mariajo, pues si has perdido alumnos, igual no es tan grave. Tengo viajes culturales con ACEX o con mis alumnos que nos vamos a Barcelona a finales de mayo. Y es, desde que emprendí en 2019 no he parado de trabajar. Esa incertidumbre que tenemos los autónomos, que no te funcione como una losa o un agobio porque has tenido menos alumnos y alumnas. Esa incertidumbre es también la que te lleva a ser una persona inquieta, a innovar, a pensar. Cada vez que tengo una idea sobre un proyecto cultural, la intento implementar o la comparto con Elga o la comparto con otros agentes culturales con los que he trabajado y están saliendo cosas. No te agobies porque una no te sale o no te sale tan bien como te gustaría, porque la experiencia te está demostrando que te están saliendo muchas otras y proyectos que además son maravillosos y apasionantes. Siempre tendemos a fijarnos en lo que no sale, como había salido el año Qué anterior. duras somos, sí, con nosotras hay mismas. que Además, eso tiene mucho que ver con el género. Sí, sí, sí. Sí, porque los hombres es como que se relajan, bueno, pues ya está, ¿no? Y lo ven de manera objetiva y ya está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y de cara al futuro, ¿cómo te planteas los próximos años? Bueno, con el montón de cosas que comentas, pero ¿qué ideas o qué proyectos de cara al futuro tienes en mente? Pues voy a desarrollar un poquito más los que te he mencionado. El Atlas Emocional del Bidasoa fue un proyecto de investigación antropológica. Rescatamos la memoria del río Bidasoa en torno a los municipios de Hendaya, Irún, Hondarribi y bueno, también Biriatú. Y junto con Elga, de Vitamina, la que mencionaba antes, hicimos gran cantidad de encuestas y entrevistas personales para ver cuál era la percepción emocional de las y los habitantes del Bidasoa sobre el río, su historia, la memoria, con qué acontecimiento histórico lo relacionan, con qué gastronomía, con qué olores, con qué colores, y salió un proyecto precioso con 10 temas que recurrentemente habían aparecido en las encuestas, que se transformaron en una publicación ilustrada además por Elena de Orzola y en una exposición. Entonces ahora Elga y yo vamos a intentar exportar ese proyecto que funcionó el Bidasoa a otros ámbitos geográficos y construir esa memoria emocional de otros espacios. Así que por un lado está ese desarrollo del Atlas Emocional del Bidasoa. El proyecto Kulturbox a mí me gusta mucho, lo que pasa que toda la parte de distribución y marketing nos está costando, ahí estoy segura de que Kutxa me va a ayudar. Es la idea, estoy segura de que conoces y también muchos de los que puedan ver después este podcast, proyectos de suscripción de tal manera que recibes una caja al mes con libros, bookies, aquí haciendo publicidad, o Lo Quiero, que es de ropa. Se ha puesto de moda hace ya tiempo, pero hay un poco esta posibilidad de suscribirte a algo, un tema, belleza, papelería, libros o lo que sea, de tal manera que te llega a casa una caja
en la que es fundamental el componente sorpresa, porque no sabes qué producto te van a enviar y que se supone que tiene que ver también con tus gustos personales y te permite desarrollar esa faceta, un poco en esa línea del consumo a la carta desde casa, que también tiene mucho que ver con lo que nos pasó en la pandemia. Yo la primera vez que vi un servicio de estos de suscripción dije, yo quiero hacer lo mismo con la cultura. Yo quiero que te puedas suscribir a un servicio en el que cada mes recibas en tu casa una caja cultural. Y cuando digo cultural puede ser un tema de arte, de pintura, de arquitectura, de historia, de antropología, de patrimonio, de moda, de fotografía, de comunicación. Yo me voy a apuntar a esa caja. Me acuerdo en el 2014, por ahí fue que estuve apuntada a una... Era una caja que se llamaba Glossy Box. Hace poco estuve mirando a ver si la empresa seguía funcionando. ¿Y de qué era? ¿Maquillaje o...? Me mandaban unas cajas que, por cierto, yo las sigo utilizando porque eran super cookies, dependiendo de cada trimestre, no, llegaban cada mes, era de un color u otra, bueno, o sea, rosas, rojas, marrones, así en plan envejecido, muy bonitas, y era de cosas de belleza, de cosas de moda, y claro, pues cada día te venía una cosa. Me acuerdo el primer aceite de argán que yo tuve, me tocó. Lo conociste ahí. Yo estoy enamorada de Papergun o Papergun, que es una empresa londinense que hace eso con productos de papelería, que me vuelven loca, los cuadernos, las libretas, los bolis, los rotus. Eso también va con el género, yo creo. Sí. Y en este caso, cada caja la encargan a un diseñador o diseñadora gráfico, ilustradores profesionales, y lo que tú dices, la caja es un tesoro. Entonces yo quiero mis cajas culturales. Entonces lo propuse a Elga, que ya ves que la cito continuamente porque es mi compañera de andanzas para un montón de cosas. Es una emprendedora nata ya desde el mundo del arte y las residencias artísticas, pero es una gozada transmitir a alguien una idea y que te la coja por banda y diga vamos con esto. Entonces, en nuestras cajas culturales, de la que hemos producido solo el primer prototipo, estamos muy lejos de ser un servicio de suscripción, pero lo conseguiremos. Ya definimos que cada caja va a contener 5 objetos. Uno va a ser un libro divulgativo sobre el tema que estemos trabajando, que escribo yo. Ahora estoy escribiendo el segundo. Otro va a ser una obra original de Elga como artista y profesional de Bellas Artes, un grabado con distintas técnicas, algo que vas a poder enmarcar y colocar en tu casa, edición limitada de grabados originales. Otro va a ser un objeto que puedas vestir o usar. En la primera caja era una tote bag, pero puede ser un pañuelo, puede ser un pin, puede ser un colgante, intentando que sirva también para ambos géneros. El cuarto objeto, en principio, es un cuaderno o un elemento que te permita recoger todas las ideas que te sugiere esa caja cultural. Y el quinto elemento es un objeto de do it yourself para experimentar. La primera caja es de arte paleolítico. Ah, me encanta, ya estoy apuntada. Trabajamos con Sergio del estudio Morisquete, que también ha congeniado de maravilla con Elga y conmigo para buscar esa imagen gráfica y esa identidad visual. Él nos ha hecho el logo, la tipografía, la primera caja, que tiene un libro sobre arte paleolítico, un cuaderno también ilustrado, es mucho más que un cuaderno sobre arte paleolítico, una tote bag con motivos inspirados en los caballos de la cueva de Caen y en los bisontes de Altamira. Luego, que me falta el cuaderno, el grabado de Elga, que está inspirado en los caballos de Cainberry, que lo ha hecho con linóleo a 2 colores, que es una preciosidad. Y el último es un objeto para hacer un rodete paleolítico, que en realidad es un taumatropo, que era un ingenio visual que teóricamente se inventó en el siglo XIX, pero que parece ser que en realidad es un objeto inventado en el Paleolítico. Y la segunda caja va a ser sobre mujeres artistas vascas. No, me encanta. Bueno. Estamos pensando ya la tercera, empezamos hace 2 años con la primera, queremos ir a una caja por año. Como ves, te decía que estamos todavía lejos de ser un servicio de suscripción, porque mínimo tenemos que tener diseñadas y producidas unas 12 cajas. Bien, es verdad que las primeras las hemos hecho con subvenciones públicas, súper agradecidas a Diputación y al Ayuntamiento de Irún, porque hemos podido cobrar por la elaboración de los contenidos y producir esas cajas, pero ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que ver cómo distribuirlas y poder diseñar y producir cajas a mayor ritmo. Pero yo creo que el proyecto es precioso, ¿no te parece? Es muy bonito. Yo ya quiero la primera, la de arte paleolítico, la quiero ya, vamos. Sí, yo creo que puede funcionar. Sí, sí, sí. Pero además, ahí estamos. Este concepto de recibir una suscripción con
con cosas que te vienen de manera sorpresiva, yo creo que funciona. Sí, y si todo lo que es el packaging, la forma en la que los productos están dentro colocados y demás está hecho con muy cuidado, se nota un montón, que seguro que con Glossybox era una de las cosas que pasaba. Es que era un regalo, era como claro. un regalo que te Funciona hacías a muy ti bien misma. también como regalo, Sí. hemos vendido varias en Navidades. A mí Así me que ese es gusta otro mucho de los autorregalarme, proyectos. porque yo me hago muchos autorregalos. Yo cada también, vez que sí. cumplo un milestone que digo, bueno, tengo que hacer esto y lo cumplo. Ahora me toca y me regalo cositas cookies, bueno, pues uno de mis autorregalos va a ser la caja. Pues así que proyectos cercanos, esos son los más potentes que tengo entre manos ahora mismo. ¿Y proyectos un poco más que a largo plazo? Pues los proyectos a más largo plazo pasarían, y esto está complicado, pero no descarto que pueda llegar a ser real, por soltar un poco de lastre por proyectos que te atan más a los deadlines, a depender de subvenciones públicas o esta obsesión de cuántos alumnos consigo, soltar un poco los proyectos más prácticos, más anclados a la tierra y poder dedicarme más a escribir. Primero, evidentemente, terminar el libro de las mujeres en la historia del arte, que es un ensayo, pero no tiene parte literaria, a diferencia de Livia o de Isabel de Francia, pero a pesar de ser un ensayo, tiene mucho de mí. Afortunadamente, por indicación de la editorial, en ese sentido hemos estado en sintonía porque quieren que yo exprese mis ideas, no solamente hablar de si fueron buenas o malas pintoras Sofonis Banguisola o Artemisia Gentileschi, sino la forma en la que yo las conocí o qué es lo que más me gusta de sus trayectorias o vincularlas con cosas personales, o sea que por un lado ese libro, y después intentar poder escribir con mayor libertad, retomar a lo mejor lo de la ficción o seguir un poco por esa línea de libros que puedan tener una base histórica. Me interesa mucho la historia de las mujeres, pueden ser otras mujeres, pero que me permitan esa fase creativa, o incluso llevar esa parte de ese híbrido extraño entre el ensayo y la ficción, pero que a mí me gusta tanto. Lo hablábamos también antes, por eso lo voy a sacar a colación, un libro en relación a la enfermedad y el fallecimiento de mi madre, otra, además de mujer pintora extraordinaria, Carmen Maura, como ella decía, la auténtica, porque era prima lejana de la actriz, pero la actriz tiene un García de primer apellido que se ha quitado de en medio, así que Carmen Maura, la auténtica, la pintora, mi madre, que sirva un poco como de libro de terapia para pasar esa fase del duelo, que en muchos sentidos ya está superada, pero no hasta el punto de enfrentarte directamente y mirar al dolor que supuso su enfermedad y su ida, una enfermedad mental, los cuerpos de Lewy, cercana al Alzheimer, como digo yo, con lo peor del Alzheimer y lo peor del Parkinson, y poder escribir un libro que, como te decía, me sirva para enfrentarme a esos recuerdos, para rescatar la memoria de mi madre, pero que al mismo tiempo pudiera servir para todas las personas que están viviendo, que han vivido un proceso de un ser querido con una enfermedad mental o neuronal, me da lo mismo que sea una esquizofrenia o un Alzheimer o unos cuerpos de Lewy, que la experiencia que yo viví junto a mi padre y mis hermanos pueda aportar algo, incluso dando claves prácticas, como todo lo que pasa por la gestión de la ayuda a la dependencia, buscar un cuidador o una cuidadora, hasta toda la parte emocional, que además en mi caso me gustaría proyectarla y vincularla con el conocimiento que tengo sobre cómo sociedades del pasado entendían la enfermedad y la muerte. Pero comentabas antes lo difícil que fue llegar a ese diagnóstico, ¿no? Como una sociedad tan avanzada que somos, no solo nos cuesta gestionar, identificar la enfermedad en sí, sino que después ese momento tribu, ese momento cuidado, ese momento gestión en grupo de la sociedad. Tal cual. Mi madre estuvo un año diagnosticada con depresión. Pues fíjate. Porque al principio los test del Alzheimer, que luego encima ni siquiera era Alzheimer, se pasan. Tuvimos muchísima suerte con Pablo Martínez Laje, un neurólogo donostiarra, que fue el que la diagnosticó, y una vez que tienes el diagnóstico empieza un camino durísimo, pero un camino con mucha más información, y en este caso la información es vital. Y luego lo que tú decías, la gestión emocional, cuando eres un miembro tan cercano o simplemente cualquier persona, porque todos nos vamos a encontrar en algún momento dado en la calle con un amigo o un conocido que está acompañando a su padre, a su madre, a su tío, a su abuela con esa enfermedad, y algo tan sencillo como no mirarme a mí como hija teniendo a mi madre al lado y preguntarme ¿y qué tal está tu madre? Y es como, perdona, mi madre está aquí y está enferma, no está sorda. Pregúntale a ella.
nos da pánico, porque es muy difícil mirar a los ojos a una persona que sabemos que está enferma, que está diagnosticada, y decirle ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Menchu? Porque no sabemos si nos va a entender, si nos va a responder, ¿y tú quién eres? Si se va a enfadar, no lo sabemos. Tengamos la valentía de comprobarlo en primera persona. Miremos a los ojos a los enfermos y enfermas. Bueno, yo en este libro voy a tener que lidiar con un problemón, en relación con la imperfección, la culpa. Otra palabra, sí. Porque cuando tu madre está así, pierdes la paciencia. Nadie la tenemos infinita. Y eso que mi hermano, el arquitecto que mencionaba antes, bueno, tengo 2 hermanos extraordinarios que la verdad es que hicimos un súper equipazo, muy respaldados por mi padre, y el que más paciencia de todos era Santiago, el que la tenía. Yo 5 años después todavía no me quito la culpa de todos y cada uno de los momentos en los que perdí la paciencia. Y si algún día escribo, a lo mejor me sirve también para aliviar esa culpa. Ya veremos. Pero estoy segura de que lo has hecho extraordinariamente bien. Gracias por el voto de confianza. Con lo cariñosa que eres, además lo cercana, tía. Sí, es que no, la culpa hay que quitarla. Fuera la culpa. Sí, sí. Pero sí que es cierto que el contar esa sensación puede ayudar a otras personas que estén sintiendo culpa. Y luego eso, lo de la escritura, bueno, es que es un consejo primero de psicología, o sea, a mí me lo han dicho muchas veces, no es necesario escribir pensando en que vas a publicar algo, en hacerlo de manera profesional. Como terapia personal, solamente el hecho de ordenar tus pensamientos, que es un elemento que tienes que hacer obligatoriamente para después ponerlos por escrito, como una cuestión para trabajo, para definir proyectos, para organizar tu tiempo, para buscar retos, para quitarte la culpa, para sentirte mejor, para liberar, lo que está en un papel ya te lo has quitado de ese peso del estómago. Es fantástico escribir. Bueno, pues creo que llegamos al final de esta conversación tan bonita. Me encanta que hayas venido hoy aquí. Me encanta que hayas estado aquí en Awaken porque trata de eso, ¿no? De despertar a esa vida desconocida que está ahí, que aguarda, esperando. Lo que pasa es que muchas veces vamos tan corriendo que no la vemos. Gracias por haber venido hoy. Gracias a ti y gracias a ti por haberme invitado. Un auténtico placer compartir este rato contigo. Es que además hay que decirlo, que no había preguntas, que no había guión, que es una delicia cuando ves que con alguien las palabras fluyen. Hoy veníamos a conversar. Eso es, y es lo que hemos hecho, ha sido fantástico. Sí. Bueno, gracias por haber venido, gracias por haber llegado hasta aquí y bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.